Muy bien, vamos a trabajar entonces. Espero que pues se encuentren de lo mejor. La semana pasada estuvimos trabajando entonces en la parte de legalidad y legitimidad. Ustedes expresaron algunas leyes, investigamos algunas leyes ahí que en algún momento pues son las que nos sirven prácticamente para poder tener la parte legal, ¿verdad? O sea, lo que en algún momento pues se llama como la parte legal. Lo legítimo o en la parte de la legitimidad pues son normas o en algún momento pues reglas tanto personales, ¿verdad? Que en algún momento se dan, ¿verdad? Y a veces van como en defensa propia, que en algún momento se podría dar, ¿verdad? Como veíamos aquí el caso del ejemplo, ¿verdad? De la señora solo se defendió de sus agresores, ¿verdad? Tal vez no estaba dentro de lo legal, pero era lo único que en algún momento le quedaba a esta señora y en algún momento pues se convierte en la parte de lo legítimo, ¿verdad? Pero tenemos aquí un tema bastante pues interesante, ¿verdad? La sociedad y sus características para convivir adecuadamente. Y dice aquí, dice, la sociedad se define como una unión moral y estable de varias personas que mediante relaciones de colaboración buscan un bien común. Tienen una cultura definida y conciencia de los anexos que unen a sus miembros. Aparte de las situaciones en común, hay elementos e intereses particulares de los distintos grupos, por lo que deben de buscarse una convivencia en paz y armonía con el fin de conciliar dichas diferencias. Convivir significa vivir en compañía de otras personas e interactuar adecuadamente con el ambiente. Se dice que la convivencia social es la necesidad del hombre por ser un ente biopsicosocial y gregario que necesita a otros humanos para existir, ¿sí? Necesitamos de las personas. El ser humano pues no puede estar solo, necesita de una compañía, necesita, por ejemplo, más adelante ustedes van a necesitar de un esposo, de una esposa, ¿verdad? Para poder convivir. Y si no fuera así, pues entonces no llegar a este punto, porque también encontramos esta parte de muchas de las cosas del no convivir bien, de muchos matrimonios, por ejemplo, disueltos por violencia intrafamiliar. Entonces ahí podemos encontrar algunos otros factores que pueden agregarse a esto en algún momento en la parte de la convivencia, ¿verdad? Pero el ser humano en sí necesita, ¿verdad?, de otros humanos para poder existir. O sea, necesitamos de nuestra familia, necesitamos de nuestros padres, necesitamos de nuestros hermanos, ¿verdad? Y en algún momento son algo que se vuelven fundamental en nuestra vida, importante para poder prácticamente ir creciendo. Dice, de acuerdo con la cosmovisión maya, ¿verdad?, la humanidad en general está viviendo una crisis existencial, consecuencia de su desconexión y desintegración con la misma vida, tradición oral y prácticas culturales. Para convivir en sociedad se necesita vivir en equilibrio y armonía con el universo, comunión con la madre naturaleza y con sus manifestaciones. Los valores del respeto, el complemento, la solidaridad como las realidades cotidianas, la dignidad y la libertad espiritual, vivencia pacífica, enseña sin discriminación un buen comportamiento. Entonces, estamos entrando prácticamente, como decía aquí, en una crisis existencial, o sea que en algún momento pues tenemos desintegración con nuestra vida misma, o sea, ya no tenemos prácticamente pues una conexión con nuestro entorno. Cuando hablo de esto es de que en algún momento ya no hay ni respeto hacia la madre naturaleza, mucho menos hacia, por ejemplo, la vida. Lo que veíamos o prácticamente trabajaba con otro grupo anterior con respecto a la parte de poder prácticamente tener esa parte de valores y principios que se han ido perdiendo. Haciendo uso adecuado de las ciencias, la tecnología, la estética y la espiritualidad creadas milenariamente, entramos
en comunión con la naturaleza y el universo para construir nuestra plenitud, indica la cosmovisión maya. De igual manera afirma que el grito de la vida nos pide solidaridad entre humanos y naturaleza, entre comunidades, familia, entre personas solidarias. Es reconocer que todos, que somos parte de un todo, que sin el todo no podemos y que el todo necesita de nosotros. O sea, que todo esto funciona por todos nosotros, ¿verdad? Y necesita prácticamente, ¿verdad?, de que nosotros vivamos de una forma adecuada, que vivamos prácticamente en convivencia, ¿verdad?, que vivamos en una parte de tolerancia. Hoy no hay tolerancia hacia las demás personas, ¿verdad? Yo no tolero a esta persona y la elimino prácticamente del entorno, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿verdad? Todos los días vamos a ver los diarios, las prensas, y vamos a encontrar una infinidad de muertes, ¿verdad? Pues ahora se hacía un conteo general por a causa del COVID, ¿verdad? Todo después de que comenzó lo del COVID, todo era estadística del COVID, pero ¿cuántas personas mueren a causa de la no convivencia, del no poder tolerarse, del no poder vivir bien? O sea, es una infinidad de muertes también adheridas a esto, ¿verdad? Y que podemos observar todos los días, pues en las diferentes formas de las telecomunicaciones, de las formas tan violentas de poder erradicar a la vida. Se hacía un análisis en la parte de la filosofía, aquí no se da, en otro libro pues se enmarcaba ahí cuando se juntaba el budismo, el cristianismo, el islam, ¿verdad? Corrientes religiosas totalmente diferentes, ¿verdad? Todas llegando a un mismo punto, ¿verdad? Pero con pensamiento totalmente diferente. Pero las tres llegaban a una finalidad o a una conclusión final de que nadie, ¿verdad?, absolutamente nadie puede erradicar la vida a otra persona. Independientemente de la corriente religiosa, en ese punto sí, pues podían estar de acuerdo estas tres religiones, de que nadie puede erradicar la vida de otra persona. Nadie puede estar en ese punto. Por eso es que cuando hablamos de la pena de muerte, por ejemplo, que está en el artículo 18 en la Constitución Política y actualmente está pausado o congelado, como alguien decía, no existe la pena de muerte, ¿verdad? O sea, sí está en ley, pero no está vigente. Podemos entrar en mucha controversia, ¿verdad? Porque imagínense el que firma ahí, ¿verdad?, de la sentencia ahí del ladrón, ¿verdad?, o del asesino o del violador, está firmando su sentencia de muerte. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que nadie puede erradicar la vida de otra persona, ¿verdad? Así sea el más malo del mundo, nosotros nos convertimos también en asesinos, ¿verdad?, por una firma. Es complicado, ¿no? Sí, es que mire, profe, puede ser a su hermana, a su mamá, a su papá. Igual el acto de esa persona arrastra a otras personas, que eso es lo complicado de la vida hoy en día, ¿verdad? De que si el daño pues lo hiciera esta persona y esta persona se condena, excelente, pero el problema es que cuando se hace algo malo, ¿verdad?, o se genera algo malo, lo que hace es que contamina el entorno y arrastra a otras personas también a ese mismo punto, ¿verdad? Lastimosamente pues como decía en el cristianismo, solo Dios es el encargado de poderle quitar la vida a las personas, ¿verdad? Pero a veces se dan estas situaciones. Dice, pero la humanidad actual se ha olvidado de la esencia de la vida y se ha dejado deslumbrar por la acumulación. Ha organizado su relación en torno a un sistema económico de dinero. El valor monetario materializado en dinero está matando la esencia de la vida en todas sus manifestaciones. Las expresiones de la vida dejan de tener su razón y de ser y se convierten en objetos de utilidad económica. La tierra, los minerales, las plantas, los animales, el viento, el agua, todo es económico, ¿verdad? Si vamos a ver ¿qué se le puede sacar de económico?
O sea, todo es una venta económica, ya no, nada tiene un valor, ¿verdad? Tráfico de órganos, ¿verdad? Por eso es que es mucha desaparición de niños, ¿verdad? Ya no hay valor hacia la vida, o sea, todo es un factor económico, todo es de ver de dónde sacamos dinero, todo es, ¿y qué gano yo?, ¿verdad? Pero ya no hay el respeto hacia la vida, ¿verdad? La humanidad actual se ha olvidado de la esencia, dice aquí, de la vida, ¿verdad? Lo que significa, por ejemplo, botar un árbol, lo que significa, por ejemplo, extinguir un animal, ¿verdad? Y que ya no vuelva y que se olvide la humanidad, por ejemplo, de un animalito ahí, que tan bonito ahí dentro de la naturaleza, pero el mismo hombre ha hecho que todo esto desaparezca. ¿Por qué? Porque le hemos perdido el respeto a la madre naturaleza, ¿sí? Cada vez que crecemos, los lugares se van urbanizando y se van urbanizando y se va perdiendo el valor de la cultura, de las tradiciones, del folclore. Me recuerdo, por ejemplo, en mucho de la parte de San Lucas, no sé mucho, pero me imagino que sí. Yo actualmente tengo como 10, 11 años de que vine a San Lucas ya así de diario, ¿verdad? Pero mi lugar natal es Santa Lucía, Milpas Altas. Por eso le decían Santa Lucía, Milpas Altas, ¿verdad? Porque lo que se hace allá es de que cuando nace la milpa, y por los muchos aires que a veces hay, pues se calza, le decía a mi abuelo, se calza la milpa, se le hacen como una especie de volcancito, para que la milpa no se caiga, ¿verdad? Y entonces todos decían que las milpas altas, ¿verdad? Entonces, por eso es que se acostumbraba en esos lugares, muchos de los terrenos que habían, porque ahora ya no hay tantos terrenos, la mayor parte de señores de esa época, ¿verdad? Cultivaban ahí sus milpas, ya para esta época ya los elotes ya listos, ¿verdad? Costumbre que se perdió casi en su totalidad, porque hoy vamos a Santa Lucía, no digamos en San Lucas, ¿verdad? Aquí está todo urbanizado, o si no es restaurante, es centro comercial, ¿verdad? O si no es restaurante, es, ¿cómo es que se llama esto? Residencial. Y esos lugares se perdieron prácticamente en la parte de la cultura, en la parte de la tradición, ¿verdad? Cuando se sembraban las primeras milpas o se sembraba el maíz, en las primeras semanas de mayo. Así decía mi abuelo, porque se aprovechan las primeras lluvias del año para que la planta germine, ¿verdad? Ahí los espantapájaros, las cintas de los cassettes servían para poder colocar, por ejemplo, para que las aves no se comieran el maíz, ¿verdad? Algo tan interesante, algo tan bello si lo queremos ver. Mi abuelo cultivaba incluso en la casa donde hay mi mamá, un lugar grande que actualmente pues está olvidado porque nadie lo cultiva, la verdad, ¿verdad? Cuando estaba mi abuelo pues se daban milpas, se daban por ejemplo huicoye, sembrada por todos lados, ahí se iba en todo el terreno, frijol, por ejemplo, ¿cómo se llama? Huisquiles, ¿verdad? Entonces, esto se ha ido perdiendo, ¿verdad? Porque hemos dejado de practicarlo, ¿verdad? Hemos dejado, porque me incluyo en esta parte, ¿verdad? El ritmo de vida actualmente es diferente, ¿verdad? Nos metemos mucho a la parte tecnológica, como decía aquí, a la parte económica, ¿verdad? Y si hay que vender un pedazo de tierra, se vende, ¿verdad? Porque necesitamos la parte económica y esa parte pues la urbanizan y se perdió prácticamente todo, ¿verdad? Lamentablemente, así es nuestro entorno, ¿verdad? Dice, las expresiones de la vida dejan de tener razón de ser y se convierten en objeto de utilidad económica, la tierra, los minerales, todo lo que hemos visto, ¿verdad? La sobriedad fortalece la esencia y fortalece la abundancia. El suicidio personal, colectivo y social es expresión de pérdida de sentido, es pérdida de esencia de la vida. Una persona que suicida, una pérdida de esencia de vida. ¿Quién se quiere prácticamente matar, verdad? Es alguien que perdió la esencia. Como ya se los decía anteriormente en la parte de Alex Day, una persona que muere doble vez. Cuando una persona muere doble vez es porque perdió sus motivaciones, perdió sus aspiraciones, perdió la esencia, perdió sus sueños y nada más queda pues a veces suicidarse, ¿verdad? Porque ya no hay nada, pues.
¿verdad? Yo pienso que aquí todos tenemos sueños, tenemos aspiraciones. Yo todavía tengo metas, objetivos que tengo que lograr, o sea, y pienso que, y le pido a Dios todos los días que me dé prácticamente vida para poder llegar, ¿verdad?, hacia donde necesito. Igual ustedes están en la plena juventud de la vida y necesitan prácticamente crecer, ¿verdad? Profesional, sentimental, espiritualmente, físicamente. No crea que se las sabe todas, porque no se las sabe. Este es un niño, todavía una niña en crecimiento, ¿verdad? Y les falta mucho que aprender en la vida, ¿verdad? A veces que ya tenemos novio, ya nos creemos prácticamente los reyes del mundo. No es así, ¿verdad? Estamos equivocados en esa parte. Necesitamos crecer, necesitamos explorar, necesitamos conocer otras personas, ¿verdad? Y conocer de nuestro entorno. Pero tenemos que tener motivación, tenemos que vivir doble vez, lo decía Alex Day. Sueñe, ¿verdad? Y aspire a cosas mejores, y usted está viviendo doble vez, ¿verdad? No muramos doble vez, porque cuando alguien muere doble vez, está muerto en vida, solo espera su muerte terrenal, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. La esperanza y el trabajo es manifestaciones de esencia. Aún en las condiciones de exclusión más extrema es necesario recordar que la vivencia o la convivencia y nuestro intercambio no tiene valor económico. Se sublima con el compartir de nuestra esencia y energías. El mejor sistema económico es aquel que deja ser para compartir sus frutos. Domestiquémonos las relaciones y compartamos nuestras esencias. La esencia de los frutos de nuestra madre tierra, la esencia de nuestros pueblos, sin embargo, no se puede compartir si no se tiene. Por tanto, es indispensable proteger, alimentar, convivir con la esencia de la sagrada naturaleza para que seamos y podamos compartir. Reparemos las heridas del pasado y las agresiones del presente contra la madre tierra y contra la humanidad. Necesitamos entenderlas, curarlas y rehacerlas para que volvamos a cultivar la esencia cósmica y las cosechas de abundancia en nuestras vidas. Entonces surgirá la paz y florecerá la felicidad, ¿verdad? Tenemos que curar todos los daños que le hemos hecho prácticamente a la naturaleza. Si pudimos observar dentro de la pausa que se hizo de la pandemia, ¿verdad?, dentro de todo lo malo que pudiera en algún momento pues acechar a la humanidad, el cierre total de la tierra hizo que pues la tierra tuviera un descanso. Las aguas algunas se purificaron, algunos animales salieron prácticamente de los lugares donde estaban escondidos por el problema de los cazadores. Pudimos ver que pues el smog pues bajó bastante porque no se utilizaron muchos automóviles, muchos carros, no habían, por ejemplo, aviones, una serie de cosas que en algún momento se dieron por la pausa, por el respiro que se le dio a la tierra a nivel mundial. Y es una práctica que deberíamos de hacer tal vez año con año, ¿no? Tal vez encerrarnos un mes, aunque sea todo el mundo, trabajando desde casa, y dejar que la madre naturaleza pues retome energías, ¿verdad? Pero se hizo una campaña, se recuerdan, hace años me recuerdo, de todos tenían que apagar sus luces para poder ver lo del calentamiento global. Con unas 2 o 3 personas lo hicieron, porque las demás no compartían esa parte. Ya no lo voy a hacer porque solo yo ahí voy a estar a oscuras y los demás no. Es parte de nuestra convivencia con la madre naturaleza, ¿verdad? Pero lamentablemente el ser humano no entiende a las buenas, sino entiende a las malas, ¿verdad? Tenía que venir una pandemia, tenía que acecharnos un virus para que pudiéramos prácticamente darle un respiro a la tierra. De otra forma no lo hubiéramos hecho, ¿verdad? De otra forma nunca hubiéramos parado, de otra forma nunca hubiéramos pues estado fuera o pausados de lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Fundamentos éticos en la acción humana y en la vida de la sociedad. En Guatemala y en el mundo y en todos los aspectos de nuestra vida, la ética está presente. Es una manera de actuar, de pensar, de enfrentarnos a la vida.
Por desgracia, en la sociedad actual vemos una creciente falta de valores que empiezan desde las altas instancias y pasando por los niveles de la sociedad. Sin ir más lejos, la vida en la política padece esa falta de escrúpulos que nos lleva a plantearnos si ética y política son conceptos compatibles. Es una reflexión muy triste en la reputación de los políticos y en el mundo occidental. Como la tiza y el queso, ética y política no parecen ir de la mano. Los políticos están normalmente considerados como los profesionales menos dignos de confianza, decía Joseph, Premio Nobel de Paz en 1995. Esto tenía relación con los eventos que llevaron a la guerra de Irak y a las mentiras que se perpetraron en el nombre de la libertad, teniendo en verdad otras intenciones escondidas. De acuerdo con este pensador, las razones para declarar la guerra de Irak es solo un ejemplo de la triste falta de decencia y honradez en la política. Las medias verdades, los argumentos falsos, las manipulaciones, entre otros, están a la orden del día en esta carrera, que se ha llamado política. En las acciones humanas, el sistema educativo también padece faltas de valores éticos. Los estudiantes desobedecen a los profesores, intimidan a sus compañeros, el acoso escolar como el bullying. Gracias a las cámaras digitales de los celulares, varios medios de comunicación de Guatemala han proyectado lamentables imágenes de estudiantes de distintos centros educativos que acosan y agreden a sus compañeros, los cuales es vergonzoso. Recuerda que no es la mejor manera para obtener un minuto de fama, ¿verdad? Entonces, encontramos prácticamente aquí muchas de las cosas de las mentiras, e incluso dice, ¿verdad?, que los profesionales o prácticamente nuestros gobernantes, ¿verdad?, son los menos dignos de confianza, ¿verdad? Tenemos un problema ahí, ¿verdad?, de, por ejemplo, las diferentes faltas que hacen nuestros gobernantes. Y es que cómo se han dado estos acontecimientos en los últimos años. ¿Y por qué creen ustedes que se ha prácticamente sacado a la luz todo esto? Por los medios de comunicación. Pero no los medios de comunicación que nosotros actualmente conocemos, sino que nuestros medios de comunicación que tenemos prácticamente en nuestra mano. Cualquier persona viene, le toma una fotografía, le toma un video, lo sube al Facebook y está en tiempo real, ¿verdad? Entonces podemos hacer un cuadro comparativo de que todos nuestros gobernantes pues han tenido estas mismas situaciones. El problema es de que antes no había la tecnología que hay ahora, y ahora sí la tenemos como que a la mano y más actualizada, y entonces podemos ver, por ejemplo, todas las faltas éticas que nuestros gobernantes muchas veces tienen, ¿verdad? Por eso es que cuando usted se vuelve un profesional en algo, usted tiene que actuar como tal, tiene que vestir como tal, tiene que caminar como tal, tiene que hacer muchas cosas que lo ameritan, que en realidad prácticamente es esa persona. Son los roles que se formulan, ¿verdad? Como ya hemos visto anteriormente, el rol de estudiante, el rol de hijo, el rol de papá, el rol de maestro, el rol, por ejemplo, de nuestros representantes, por ejemplo, comunales, de país, ¿verdad? Entonces son los roles que se deben de cubrir, pero a veces no se cumplen y entramos a esta parte, en la parte inmoral o antiética de las personas. Encontramos prácticamente la falta de valores éticos, por ejemplo, en los estudiantes, ¿verdad? Estudiantes, por ejemplo, aquí pues no se da. Uno que otro se estaba ahí saliendo prácticamente del entorno, ¿verdad? Sacaba ya a sus compañeros de las videoconferencias. Tuvimos que solucionar eso de raíz, ¿verdad? Pero hay que solucionarlo de raíz. O sea, no podemos prácticamente dejar que eso se pase, porque si se lo dejamos pasar, esto se vuelve un problema, ¿verdad? Entonces hay que tomar medidas drásticas para poder eliminar el problema de raíz, ¿verdad? Por eso es que siempre se los digo, yo se los felicito en público, pero los regaño individualmente, porque eso es antiético. Por ejemplo, aquí le damos la atención, por ejemplo, a Karina. A veces sí lo hago,
Y no es porque me guste prácticamente regañarlos en público, sino que ya se han pasado prácticamente del borde de la línea. Esto es como los niños en la psicología. El niño hace travesuras hasta donde el papá lo deja. El niño mide, ¿verdad? No me dijo nada, camino otros 2 pasos para atrás. No me dijo nada, otra vez camino otros 2 pasos. Y así, vamos viendo hasta dónde nos dan nuestros papás, ¿verdad? Pero si el papá no corrige eso, cuando siente el niño ya avanzó demasiado, ¿verdad? ¿Y cómo va a corregir desde ahí? Si no se corrigió desde un principio. Los problemas se corrigen de raíz, ¿verdad? Tenemos estudiantes, por ejemplo, en otros lugares, conozco otros colegas, ¿verdad? Que hasta el arma le han sacado a los profesores, ¿verdad? Amenazando a los profesores, ¿verdad? Lastimosamente, pues el rol de uno es educarlos, ¿verdad? Los valores que ustedes traen, pues ya los traen de casa, aquí solo se les terminan de formar, ¿verdad? Pero aquí en el colegio, pues hemos tenido problemas de indisciplina hasta ese punto, ¿verdad? Pero al final los hemos ido corrigiendo, ¿verdad? Y hemos visto el cambio, ¿verdad? Y eso ha sido bueno. Tenemos también en la parte del bullying, ¿verdad? Una terminología del siglo XX y siglo XXI que no se daba antes pues se solucionaba de otra forma, ¿verdad? Ahora es bullying, ¿verdad? Le están haciendo bullying a mi hijo o bullying a mi hija, ¿verdad? Y existe, ¿verdad? Porque existe el acoso escolar ahí entre alumnos, ¿verdad? Y entonces hay un temor ahí prácticamente de realizar las acciones. El respeto prácticamente hacia sus compañeros, ¿verdad? Si usted quiere ser respetado, respete a los demás, ¿verdad? Es una fórmula, es una regla de oro, como lo vimos anteriormente en ética, es una regla de oro. Si usted quiere respeto, ¿verdad? Respete a sus compañeros, ¿verdad? Por eso aquí se había dado un fenómeno, están sacando ahí en la conferencia algunos, no había un respeto hacia sus compañeros. Entonces había que eliminar el problema de raíz, ¿verdad? Y se eliminó, y solo así se solucionó el problema. Dice, muchas personas afirman que la desintegración familiar es la causa de gran cantidad de las dificultades de la sociedad actual. Otro de los problemas drásticos, ¿verdad? La parte de la desintegración familiar, ¿verdad? Porque uno de estos factores o estos problemas de los adultos, ¿verdad? Cuando ya no se convive bien, ¿verdad? Entonces se da prácticamente la desintegración familiar, ¿verdad? Mamá y papá pues van a tener que pues disolverse, ¿verdad? Y uno de los hijos va a quedarse con el papá, otros con la mamá o sencillamente todos se quedan con la mamá. Al final pues a ellos no les afecta, a los que les viene afectando son a ustedes los hijos, ¿verdad? Por las situaciones y las decisiones de lo que tomaron prácticamente sus padres de familia. Y esto es lo que provoca actualmente desobediencia, desinterés por el estudio, rebeldía. Pero si nos ponemos a pensar, yo creo que aquí estoy hablando con profesionales, con adultos, si nos podemos a pensar, ¿será que con eso podríamos solucionar los problemas? No los solucionamos, los complicamos aún más. Y el problema es que la parte que nos corresponde o el resultado negativo recae sobre ustedes, ¿verdad? Porque en ningún momento le vamos a hacer daño a mamá y papá por no asistir a clases, por no sacar buenas notas, sino que el daño nos lo estamos haciendo personalmente, propio, ¿verdad? Algunos por esas situaciones pues caen en las drogas, caen en el alcoholismo y al final, ¿qué sucede? Pues la muerte para la persona, ¿verdad? Y el papá y la mamá pues ahí normal, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer en este sentido es tomar como ejemplo prácticamente a nuestros papás, ¿verdad? En un espejo, ¿verdad? Si lo queremos ver desde este punto, de las acciones que ellos tomaron. Un espejo para no cometer los mismos errores. Por eso es que cuando se habla de una desintegración familiar es porque el hombre y la mujer pues ya no concuerdan con sus pensamientos, con sus sentimientos y entonces ya no hay una convivencia pacífica. A diferencia de lo que se dio, por ejemplo, en el noviazgo y antes de tomar la decisión de poder compartir una vida juntos para siempre, ¿verdad? Porque ese es el lema, ¿verdad? Para siempre, ¿verdad? Por eso es que ustedes deben de elegir bien, ¿verdad? Y si no están seguros, pues no hacerlo, ¿verdad? Porque no solo nos vamos a hacer daño a nosotros mismos,
sino que vamos a hacerle daño, ¿verdad?, a las personas que vengan o terceros que vengan posteriormente de esa relación, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Estamos en una etapa del enamoramiento, ¿verdad? Donde nuestras neuronas ahí están anestesiadas, incluso es una psicología que tenemos los ojos nublados o vendados, y lo único que podemos observar son las cosas positivas de las demás personas, ¿verdad? Pero yo creo que para este punto tendríamos que enamorarnos de las cosas negativas, ¿verdad? Porque entonces las cosas positivas pues ya vienen adheridas de la persona. Pero lastimosamente cuando ya se tiene un lapso de tiempo, ¿verdad?, nos comenzamos comenzamos a sacar todo lo malo. Y entonces ahí es donde comienza prácticamente la desintegración prácticamente familiar. Y los paganos prácticamente son los hijos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, jóvenes, ¿verdad? No nos metamos a situaciones que no podamos controlar. A veces ni siquiera puede usted con su propia vida, ya va a poder con una relación o con un hijo adherido, ¿verdad? Y si así fuera el caso, pues no nos queda más que tratar de caminar en ese camino, ¿verdad?, que nosotros ya forjamos. Por eso es que siempre se los he dicho, el futuro que usted vaya a tener más adelante es el futuro que usted está forjando actualmente. No se vaya a quejar del futuro que tenga, porque usted mismo con sus propias manos ha ido forjando el camino de lo que usted va a hacer más adelante. Y por eso es que encontramos, por ejemplo, en la parte de aquí de la sociedad, la desintegración familiar, ¿verdad? Si no estamos aptos, si no estamos competentes para llegar a este paso, no lo haga, porque el resultado va a ser negativo, ¿verdad? Y se va a lamentar muchas acciones, y lamentablemente es que se le hacen daño a terceras personas, que en este caso son los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, usted, madre soltera, padre soltero, dejando un montón de hijos, no es ético, ¿verdad? No es ético. Hay muchas formas de evitarlo, y ustedes las conocen, ¿verdad? Hay muchas formas de evitar estas situaciones, ¿verdad? El ser humano por naturaleza pues tiende a tener la parte del deseo carnal, si lo queremos ver desde este punto. Entonces si se practica, ¿verdad?, como decía nuestro señor director, hay que protegernos, ¿verdad? Hay muchas formas, pero no llegue a ese punto, ¿verdad?, porque no vamos a poder lidiar con esa parte. Y si hay una parte de abstinencia, pues mejor, ¿verdad?, porque es lo más aconsejable. Piense bien, analice bien, porque si no vamos a llegar a estos problemas sociales de desintegración familiar. Y esto es lo que actualmente está consumiendo a nuestra sociedad, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, en productividad y desarrollo, los 3 tipos de familia: nuclear, monoparental y extensa, ¿verdad? Normalmente vamos a ver ahora familias muy monoparentales, ¿verdad? Solo mamá o solo papá, ¿verdad? Puede ser que haya extensa, ¿no? Pues sí, vivimos con nuestros abuelos, nuestros papás, pero ahí estamos todos juntos. O la nuclear, ¿verdad?, que sería pues el modelo a seguir, pero en este siglo XXI ya son muy pocos los lugares, ¿verdad?, de modelos a seguir, ¿verdad? Decisiones que se tomaron muy apresuradamente, ¿verdad?, decisiones que pudieron afectar, ¿verdad?, y nos afectan a nosotros, a ustedes como hijos los afectan, ¿verdad?, a mediano o largo plazo los afectan, ¿verdad? Por eso es que ustedes, pues si en algún momento sus padres de familia están pasando por una situación así, no podemos juzgarlos, porque son nuestros papás. Nuestros papás van a dejar de ser nuestros papás hasta el día que ellos se mueran, ¿verdad? Y nosotros lo único que tenemos que hacer es pues quererlos, amarlos, ¿verdad?, y tomar como ejemplo la vida de ellos para no cometer el mismo error. Eso es lo único que nos queda prácticamente. Miremos aquí, dice: la avaricia, la codicia, la vida fácil, el no esfuerzo, la idea de una vida donde los aspectos no tienen consecuencias, todo ello se ha implantado en nuestras mentes, haciéndonos pensar que todo sentido de responsabilidad social, ya aparece ahí. Otros ejemplos claros de este fenómeno son los que vemos en los sectores de la salud, economía, finanzas, medio ambiente, tecnología, entre otros. La avaricia, dice, la vida fácil. Cuando se habla de la vida fácil es de que entramos en la parte del robo, ¿verdad? Muchas personas entran a esta parte de la vida fácil, ganarse el dinero de una forma
fácil de no esforzarse. Por eso es que cuando ustedes trabajen, miren, cuando ustedes trabajen y ganen sus primeros centavos, su primer sueldo, se va a sentir gratificante, ¿verdad? Puede decir, mi primer sueldo, ¿verdad? Me voy a comprar algo con mi esfuerzo, con lo que yo trabajé durante el mes, durante la semana, durante la quincena. Pero, por ejemplo, los que roban, así como roban, así se les disuelve, se les vuelve agua, decía mi mamá, ¿verdad? Porque el dinero fácil nunca abunda. Por eso es que podemos ver, por ejemplo, a sicarios, a ladrones, y viven en unas decadencias, ¿verdad? No tienen progreso. ¿Por qué? Porque el dinero que ellos llevan es mal habido, o sea, no va por una buena fuente, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros, para tener algo, para decir que hemos logrado algo, nos tenemos que esforzar. La vida fácil no existe, y tal vez sí no la podemos hacer menos complicada a medida de que nosotros nos profesionalicemos, de que nosotros crezcamos, de que nosotros estudiemos, que busquemos algún tipo de emprendimiento, que busquemos realizar un tipo de empresa. Solo así y así vamos a lograr tener una vida más, pues, placentera, más llevadera, ¿verdad? Donde sí hay un esfuerzo, porque hay un esfuerzo todos los días, ¿sí? El hecho de que usted tenga una empresa no quiere decir que usted se va a quedar durmiendo todos los días en la casa, ¿verdad? Sino que usted tiene que velar para que su empresa crezca y para que su empresa pueda prácticamente, pues, caminar y ser una empresa rentable y liquidez a la vez. Otros ejemplos claros de este fenómeno son los que vemos en la salud, en la economía y en las finanzas. Decía aquí, medio ambiente en Guatemala. Guatemala no es la excepción. Se han visto casos en que los fundamentos éticos de estas disciplinas se han ido por los suelos. En todas tus acciones como ser humano y en la vida social, recuerda que debes actuar de manera ética, sin olvidar tus principios, tus valores, tu esencia, tu dignidad y calidad como persona, así como construyes una mejor Guatemala, ¿sí? No nos tenemos que olvidar de esta parte. Y es lo que yo siempre digo: si un profesional no tiene principios y valores, no es persona. Puede ser mejor persona la persona que tal vez vende allá afuera en su carretilla o sus chuquitos, ¿verdad? Y que tiene principios y valores bien establecidos. Él es mejor persona que la persona que tenga una gran cantidad de títulos académicos, ¿verdad? Porque no sirve de nada. Por eso es que cuando se llegan a cargos públicos, por eso es que cuando se llega a lugares establecidos donde se obtiene poder, la gente se corrompe. ¿Por qué? Porque no posee los principios y los valores, ¿verdad? Entonces es importante actuar éticamente, ¿verdad? Es importante siempre caminar moral y éticamente dentro de la sociedad, para que nosotros podamos prácticamente ser mejores personas, ¿verdad? Miremos aquí, dice identificación de los principios, actitudes y comportamientos y exclusión social, porque también eso es importante. Y ahí vamos a la parte de los ejercicios, porque ya casi se nos fue el tiempo. Dice: principios, según el diccionario de la Real Academia Española, es la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. En relación con este tema, practica principios en tu pensamiento diario y frente a los dilemas de la vida, observa una conducta intachable que te califique como un sujeto valioso para la sociedad. Actitud, disposición de ánimo manifestada de algún modo, actitud benévola, pacífica, amenazadora de una persona, de un partido, de un gobierno, ¿verdad? La actitud ante la vida debe ser buena, positiva. Has de ser ejemplo para los demás, aquellas personas que, como dice, aunque el mundo se derrumbe a su alrededor, se mantiene firme y con la convicción de que aunque hayan malos momentos, será una persona de éxito, con afán de servicio y buena voluntad en cualquier situación. Comportamiento: actuar de una manera determinada frente a una situación agradable o desagradable. La actitud es importante, ¿verdad? Aún se esté derrumbando todo, usted va a tener una actitud positiva, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, dentro de los personajes de la Biblia, ¿verdad? Y Job, ¿verdad? Aunque
se le llevó prácticamente su casa, su trabajo, su familia, se mantenía firme ante las normas, ante los mandatos que Dios le enviaba. Era un personaje, pues, de los que podemos ver ejemplo dentro de la parte de la Biblia, ¿verdad? Que lo perdió todo y más sin embargo tenía una actitud positiva. Imagínense esa parte. Y a veces con un pequeño problema nosotros ya estamos prácticamente derrumbados, ¿verdad? Muy bien, vamos a trabajar ahí en nuestra plataforma entonces. Solo les voy a habilitar ahí. Solo permítanme ahí, les voy a habilitar. Muy bien, ahí en la plataforma aparece un foro que debemos prácticamente... muy bien, ahí en la plataforma aparece un foro que debemos prácticamente de trabajar. Dice, piensa y escribe el comportamiento que debe de tener en familia y en la comunidad. Escriban ustedes qué comportamiento debemos de tener en la familia y en la comunidad, ¿verdad? De lo que hemos prácticamente pues platicado el día de hoy en la parte de la clase, ¿verdad? Para que podamos ir avanzando ahí con nuestras actividades de ética, ¿verdad? Vamos trabajando entonces ahí, por favor, para que podamos entrar a esta actividad. Cuando vayan terminando me van avisando, por favor.